Oseas capítulo 4, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie. Estamos llevando estos días jueves, el Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 18. Tema número 18 de esta serie. Este tema vamos ahora a ver conocimiento de Dios. ¿Okay? Ahí en las redes sociales, leyendo a una persona, decía: tengo una buena noticia para ti. Ora por la mañana porque Dios es real. ¿No? Dios es real, Dios existe, dicen. Es un conocimiento muy vago. Y así es la gente. La gente tiene un conocimiento vago de lo que es Dios. ¿No? Otra persona diciendo: yo le doy gracias al infinito, ¿no? Al universo. Tienen un conocimiento vago de lo que es Dios. Ese no es el problema, hermanos. El problema, pues, eso es el mundo. El problema es cuando tú tienes ese tipo de conocimiento. Cuando tú tienes ese tipo de conocimiento basado en sentimentalismos, yo pienso que esto es lo correcto según el mundo, tenemos un problema. Porque, hermanos, aunque las cosas que el mundo dice parecen como que van con Dios, no es cierto. El mundo y Dios no tienen nada que ver. ¿Okay? Y tenemos que discernir bien lo que Dios quiere y lo que el mundo presenta como que es lo que Dios quiere, como que no parece tan malo, ¿no? Viendo también otra imagen, decía: tengo el diezmo, y ¿a quién se lo doy? ¿A la iglesia o al pobre que no tiene que comer? Ahí dice: he ahí la disyuntiva. Y la respuesta para eso es fácil: da al César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. No confundas. Pero ven cómo el mundo piensa que lo de Dios puede ir a otra cosa porque eso también es de Dios. O sea, sí, ayudar al pobre, ayudar al prójimo es bueno, siempre y cuando no le robes a Dios. ¿Ok? O sea, lo de Dios es de Dios. Y ya cuando tú lo das, y si eso ya después de la congregación sale para ayudar a otras cosas que se requieren, bienvenido sea. Y si tú después de eso quieres ayudar a alguien, bienvenido sea también. Pero vean cómo el mundo mezcla las cosas, de tal manera que diciendo: bueno, haciendo también esto, haces la voluntad de Dios también. Haces también así la voluntad de Dios. O sea, parece igual. Y hermano, necesitamos el conocimiento de Dios para discernir. Ahora vamos a ver algunas cosas donde el conocimiento de Dios se hace presente. Si no tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, vamos a errar en muchas cosas, y eso va a traer una consecuencia. Como consecuencia, una de las cosas que va a venir es la necedad. La necedad, o sea, nos volvemos necios. Y un necio en la Biblia es aquel que no tiene sabiduría. Ese es un necio. Un necio es aquel que, viendo el peligro, no se quita. ¿No? Dice: el necio o el simple ve venir el daño y no se quita, sino que lo recibe, mas el sabio se aparta. ¿No? Entonces, hermanos, conocimiento de Dios no es solamente saber Biblia. Hay gente allá afuera que sabe Biblia, ya incluso tal vez más que tú y yo. Y no quiere decir eso que tú conoces a Dios. Conoces a Dios por cómo disciernes y cómo decides. ¿Ok? Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se estremecerá, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ahora vamos a entrar al punto del conocimiento de Dios, hermanos, porque en este capítulo también se les recrimina eso. De hecho, el capítulo 4 es de lo que más se habla, y es: no conocen a Dios.
No conocen a Dios. Un verso muy conocido de este capítulo, el versículo 6, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Versículo 14 de ese mismo pasaje, de ese mismo capítulo. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dios, hermanos, sentencia al pueblo por su ignorancia, lo cual lo lleva a comportarse como animalito. Cuando no tenemos conocimiento de Dios, el hombre lo que adopta es su razón caída. El problema de adoptar la razón caída, y hablamos también ahí del conocimiento interno, lo que es la conciencia. Cuando el hombre no tiene conocimiento de Dios, se guía por la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Es que yo siento que esto está mal, ¿no? Es que mentir está mal. Es que yo le haga mal a fulano está mal. O sea, la gente parece como que razona bien, pero no lleva las cosas para la gloria de Dios. Lleva las cosas para que Él sea reconocido. Eso hace la conciencia. Él perdona, pero quiere llevarlo a los cuatro vientos que perdonó. Él da de comer a alguien que en su conciencia dice que está bien eso, pero quiere gritarlo a los cuatro vientos que le quitó el hambre a alguien. Eso es la conciencia. Es pura humanidad. Entonces, hermanos, conocimiento de Dios, aquí la palabra conocimiento en este pasaje es la palabra hebrea dad, con doble A y T al final, dad. Y significa alguien que es docto en algo. De ahí viene la palabra doctor, hermanos. La palabra doctor, cuando se llega al grado de doctor, no es porque sabe medicina, es porque es docto en una materia. De ahí viene doctor de docto. Por eso, hermanos, llegar a un doctorado pues requiere más o menos 12 años, por lo menos. Ser docto en algo, y después del doctorado tiene que haber una actualización cada 5 años, y eso se le llama postdoctorado. ¿Ok? Entonces, fíjate, a pesar de que ya tiene el título de doctorado, el conocimiento tiene que irse refrescando, tiene que irse actualizando. Tiene que irse actualizando. Lo que implica es que tú lo que sabes hoy de Dios te puede servir ahorita, pero tú al siguiente año, en el 2026, si Dios permite que vivas, tú tienes que saber más de Dios. Tu comunión con Dios debe ser más íntima, y más íntima tiene que ver con conocerle. No que sepas más versículos. Está bien que sepas versículos, está bien. Está bien que sepas cómo está la Biblia, sus 66 libros. Está muy bien eso, no lo desechamos. Pero eso no implica que conozcas a Dios. No implica eso. Entonces, conocimiento de Dios es saber la esencia de Dios. No es solo seguir reglas o impulsos, no. Es más allá. Es saber, hermanos, el espíritu del por qué se escribió eso y qué aplicación tiene para mí. Cuando tú lees cualquier historia de la Biblia, David, Abraham, José, Ruth, Esther, Mardoqueo, Gedeón, Débora, Sansón, cuando tú lees todas esas historias, Dios las plasmó en la Biblia, hermanos, para que al leerlas tú tengas que llegar a una verdad
que está implícita allí y que no va a cambiar. Eso es conocimiento de Dios. Hermanos, había muchos hombres en el mundo. ¿Por qué Dios se enfocó en un hombre? Abraham. Había muchos hombres y muchos Abraham en el mundo. Pero Dios se enfocó en uno, Abraham. Y la vida de Abraham tiene que tener un principio para nosotros. No es solamente aprenderse una historia por aprenderse. Está bien saber la historia de Abraham. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Y después, más adelante, en la epístola a los Romanos y en la epístola a los Gálatas, Pablo le dice, o Pablo nos muestra, que Abraham es el vivo ejemplo de lo que es la fe. Y de lo que es seguir a Dios por cualquier circunstancia. Entonces hay un principio que aprender allí. La vida cristiana no es una vida cómoda, ni es una vida en el sentido cómoda de que nunca tenemos problemas, nunca tenemos dificultades, nunca nos vamos a enfrentar a cosas difíciles. Eso no es cierto. Abraham se enfrentó a cosas difíciles. Algo difícil es que no podía tener hijos. ¿Te imaginas ese enfrentamiento a saber que eres viejo, que están pasando los años y que tú no puedes tener un hijo? A eso se enfrentó Abraham. Tú te enfrentas a que te quitaron más del IVA y ya te estás muriendo. Es algo de verdad fuerte. Entonces, hermanos, hoy estamos más familiarizados con este concepto porque sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y se ha cumplido lo que dice en el Antiguo Testamento, donde dijo Dios: nadie preguntará o nadie más le enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. O sea, hoy no hay nadie que no sepa de Dios. Entonces, hermanos, en cierto sentido, Israel conocía de Dios. Dios había elegido a los judíos de entre todas las naciones para revelarse a ellos de una manera especial, porque les dio la ley. Eso lo dice Romanos 2. Por lo tanto, podían jactarse de que, en contraste con la ignorancia de los pueblos paganos, ellos tenían conocimiento de Dios, pero el suyo era un conocimiento generalizado. Tenían más que ver con el reconocimiento del señorío de Dios. Es cierto que algunos otros llegaron a un punto de notable intimidad, como lo fue el rey David. Pero parece ser un caso excepcional. O sea, no todos llegaron a ese conocimiento. Otro que llegó a ese caso, a esa intimidad grande, fue Moisés. Para la mayoría de los hebreos, hermanos, el conocimiento de Dios consistía en aprender acerca de lo que Dios había hecho. ¿Recuerdan los pasajes como que: y las repetirás a tus hijos, y las repetirás estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas? ¿Qué le van a repetir? Dios nos rescató de la tierra de Egipto. Ese era el conocimiento que ellos debían repetir y repetir y repetir. En el Antiguo Testamento, hermanos, el conocimiento de Dios es un conocimiento de instrucción. En el Nuevo es un conocimiento de relación personal con Dios. Daniel 11:32. Vamos a empezar un poquito a adentrarnos allí. Entonces, el conocimiento de Dios no solamente tiene que ver con venir a la iglesia y hacer cierto rito y nada más. No, hermanos, tiene que ver con consultar la palabra siempre. Hoy, mucha gente ha sustituido la lectura, el estudio y la mediación de la palabra por las experiencias personales. Y no digo que no tengamos experiencias con Dios, pero eso no es palabra autoritativa. Eso no es palabra autoritativa. Eso es una experiencia que Dios quiso que tuvieras por muchas cuestiones. Tu pecado, tu mala cabeza,
parte del caminar con Cristo, parte de tu aprendizaje y maduración como cristiano. Sí, puede venir por muchas cosas, pero esto no es palabra autoritativa. Vean lo que dice ahí Daniel 11:32, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerá en espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Los reinos de Media y Persia y de Grecia. Por eso dice el reino sur y norte. Con medio de todo este conflicto, hermanos, está Israel. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo fue que Israel se mantuvo con vida a pesar de que vivió 4 imperios? Babilonia, medo-persas, los griegos y los romanos. ¿Por qué se ha mantenido ese pueblo? ¿Por qué no los absorbieron? La respuesta es el conocimiento de Dios. ¿Por qué odiaba Amán a Mardoqueo? Porque no se inclinaba. ¿Cuál era la razón por la cual Mardoqueo no se inclinaba? Porque él solamente reconocía a uno, a Dios. Y Amán no era Dios, aunque él se creía Dios. Y Mardoqueo no lo veía así. ¿Y qué hacía Amán? Pues le pegaba en el ego, ¿no? Le pegaba. Es por eso que el pueblo de Dios se mantuvo. Cuando no hay conocimiento de Dios, tu familia, que ahorita es cristiana, se va a diluir. O sea, tal vez tus hijos ya no lo sean. ¿Por qué razón pasa eso? Porque desechaste el conocimiento. Dios te ofrecía el conocimiento, pero tú dijiste, no. Eso es muy exagerado, eso no lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer así. Y vas a ver que voy a obtener los mismos resultados. Antes sea Dios verás y todo hombre mentiroso. O sea, todo lo que tú piensas fuera de la palabra es una mentira, no es cierto. Solo Dios es veraz. Solo Dios tiene la razón. La congregación que estuvo por un tiempo sin conocimiento de Dios va a desaparecer. Es decir, el mundo la absorbe. Tú ya llegas a esa congregación que antes tú decías, oye, aquí había buena doctrina, se predicaba la palabra, eran fieles en la oración. Ahora tú llegas a esa congregación y tú dices, ¿qué pasó, no? Ya no van a la palabra, se guían por cualquier cosa, andan por las modas, ahora ese pastor dice que no es pastor, pero funge como pastor. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que desecharon el conocimiento. ¿Y Dios qué haría con ellos? Desecharlos del ministerio. El conocimiento de Dios, hermanos, hace que nos esforcemos en las cosas de Dios en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás en la verdad. Tú sabes que estás en la verdad. Aunque todo el mundo vaya del lado contrario. ¿No así pasaba con los amigos de Daniel? Todos se arrodillaban al oír el tamboril y la zampoña y el arpa y la flauta. Todos se arrodillaban, menos ellos. Y pues no fue tarde para acusarlos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se doblegaron? No, pues porque ellos los tenían bien puestos. No, hermanos. Porque ellos sabían la verdad. Cuando tú tienes conocimiento de Dios, vale la pena luchar por la verdad, no por una mentira. Jeremías 4:21. Jeremías 4:21. Entonces, hermanos, por eso es importante la palabra de Dios. No solamente en la iglesia,
en tu vida personal. Es importante que conozcas a Dios. ¿Por qué? Porque si no, no distingues la verdad y no sabes discernir muchas cosas que están ocurriendo. Muchas cosas que el mundo hace que parecen buenas, ¿no? O sea, cuando recién detuvieron al Chapo Guzmán, una disyuntiva que había donde él vivía era que la gente no lo veía tan malo, porque había construido escuelas, hospitales, refugios. Entonces la gente no lo veía tan malo. Entonces, para ellos no era tan malo porque había construido esas cosas, aunque hiciera otras cosas malas. Y si tomamos ese tipo de métrica, hermanos, como el mundo, vamos a tener muchos problemas. Por eso la justicia del hombre es tan imperfecta, porque juzga según las apariencias. Dice ahí, versículo 21, ¿hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios, pero para hacer el mal. Para hacer el bien, no supieron. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Lo que Dios quiere decir aquí, hermanos, es que cuando no tenemos conocimiento de Dios, tenemos conocimiento de algo más. O eres sabio para el bien o eres sabio para el mal. Y la mayoría de los hombres son sabios para el mal. O sea, saben pensar en doble sentido, saben pensar más allá de lo que se está viendo, ya fueron y vinieron con el pensamiento, ¿no? O sea, el hombre es bueno para inventar chismes, es bueno para inventar toda una segunda vida de cierta persona, son buenos para eso. Hombres y mujeres que saben de negocios, saben de economía, de muchas cosas que no son útiles para la vida eterna. No digo que no sea bueno conocer un oficio, pero si estás pensando que por eso vas a ir al cielo, estás muy equivocado. No es cierto. Puedes ser un hombre con grande conocimiento de negocios y grande conocimiento en muchas otras cosas que el mundo alaba, pero ser un sabio del mal. Porque esas gentes que son muy sabias en los negocios son aquellos que oprimen al pobre. Estaba yo viendo un reportaje de esta ciudad de los magnates, la ciudad de Mónaco. La ciudad de Mónaco tiene algo interesante, y es que se van muchos de los ricos allí porque allá no pagan impuestos sobre la renta. O sea, no pagas impuestos por capital, no pagas impuestos por inversiones, no pagas impuestos por hacer grandes negocios. No pagas impuestos a menos que tu negocio sea fuera de Mónaco. Pero mientras estés en Mónaco, no pagas de los 70% de impuestos que pagarías en México, en Estados Unidos o en Alemania, se reduce al 30% en Mónaco. No, pues es un paraíso fiscal. La pregunta que viene es esta: ¿de dónde esas gentes sacan todos sus millones? Pues no vamos lejos, ¿no? Aquellos que son farmacéuticos inventan una enfermedad y después ¿qué inventan? Una cura. ¿Y después qué? Tú sabes que antes, uno de los primeros, antes de que Henry Ford sacara su motor, una combustión, el motor que antes se había inventado era a base de agua. Pero como en ese momento estaba creciendo la industria petrolera, ¿qué hicieron con él? Entonces, ese invento de motor a combustión a base de gasolina, ¿qué hizo? Que todos los petroleros, de un momento a otro, multimillonarios. Eso es el ser humano. Tienen conocimiento, saben hacer buenos negocios. Pero ¿sabes qué es hacer un buen negocio? Tratar de llevarte al baile a ti. Ese es un buen negocio. No es que nos vaya bien a los dos, es que me vaya bien a mí. Primera de Pedro 1:5.
Entonces el conocimiento de Dios, hermanos, va a hacer que no nos vayamos del lado del mal. Te quieres enriquecer muy rápido. Cuando dice el proverbio que el que quiere enriquecerse rápido, pronto le vendrá la pobreza. Dios te va a dar. ¿Cómo? Debes ser justo en lo que puedas. La gente piensa que por hacer trampa es como le va a venir más rápido la riqueza. No es así. Tú sabes que ahorita la noticia que vino es que el tribunal dio el fallo ante el SAT por este cuarto magnate más rico de México, que es el dueño de Electra. Tiene que pagar 200,000 millones de pesos. O sea, básicamente lo que tiene que hacer para pagar esa deuda es que pueden vender ciertas empresas de Estados Unidos para más o menos pagar esa deuda. Porque ¿qué hizo? Juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio, amparos y amparos y amparos para tratar de no pagar. Qué inteligente, ¿verdad? Para lo malo. Porque si tú tienes una deuda con esa empresa, pues ya ahí me cuentas cómo te va. O sea, a este rico cobrarle, pues está en chino, pero al pobre que se endeuda allí con paguitos chiquitos, ¿cómo lo trata? Pues como un mezquino. Y casi te ahoga de tal manera que casi te quita todo. Porque tu deuda día con día y mes con mes va creciendo hasta que se vuelve impagable. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, vean lo que dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cómo es aquel que no tiene conocimiento? Tiene la vista muy corta. Hay cosas que debiste haber ya previsto. Ya sabemos más o menos cuáles son los tiempos así de lluvias. O sea, más o menos ya sabemos que pues es más o menos como por junio, julio, agosto, ¿no? Porque ya sabemos que más o menos mayo es tiempo de calor. Bueno, si ya sabes eso, ¿por qué no impermeabilizas tu casa? Si ya sabes. Es que no sabía, no. Tienes la vista muy corta. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo salga de 5º año de primaria? ¿A dónde va a ir? ¿Ya nunca más va a estudiar? No, pues viene otro ciclo, ¿no? ¿Y con ese ciclo qué viene? Pues inscripciones y útiles y zapatos ¿Y por qué no te preparas? ¿Toda la mera hora? Así al tarjetazo y a ver cómo le hago. No es así, hermanos. El conocimiento de Dios te va a hacer previsor y te va a ver que algo viene y que tú tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Contexto de ese pasaje. Pedro le está hablando a gente gentil. ¿Y cómo es esa gente gentil?
viene con cierto conocimiento de Dios, pero del mundo. Y eso es lo que a veces yo veo aquí, a veces gente que viene acá, viene con cierto conocimiento que le enseñaron en la católica. Trae ese conocimiento. ¿Qué requiere? Ya tuvo fe, ¿no? Pero esa fe hay que añadirle ¿qué? Virtud. O sea, virtud significa que se esfuerce. ¿En qué? En añadir ¿qué? Conocimiento. Allá afuera era que pues yo iba a la catedral cada misa de gallo, yo iba cada vez que tenía un problema, o me iba yo a confesar, pues iba yo, y así es aquí también. No. ¿Cómo vamos a quitar eso? Pues tiene que aprender. Por eso el discipulado es importante. Si no tenemos discipulado, siguen actuando como allá afuera, ¿no? Siguen actuando como allá afuera y siguen pensando como allá afuera. Entonces, hermanos, entendemos por este pasaje que Dios no quiere un pueblo neófito, que siga pensando como antes, que debe adorar a Dios como antes lo hacía. Es claro que no. Por eso debemos añadir conocimiento. El conocimiento correcto de Dios nos guiará a una correcta adoración, a una correcta visión de las cosas, a un correcto discernimiento de las cosas. Eso es lo que el pueblo en el tiempo de Oseas había perdido. Se comportaban como los demás. Sí, adoraban a Dios, pero ya lo mezclaban con Baal y con Aserá y con los becerros que había allí. Y adoraban a Dios, sí, adoramos a Dios, pero también tenemos esto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Vamos a ver otro ejemplo más. Ven, hermanos, cómo el conocimiento de Dios tiene que ver mucho. Cómo vivimos la vida cristiana. No puedes vivir algo que no conoces. O sea, en el sentido de que estés seguro de lo que estás creyendo. Hace unos meses tocó ver a unas personas que en redes sociales hablaban pestes de otros cristianos, pero pestes, o sea, casi decían que eran el anticristo. Y después pasa un mes y van a una fiesta y después publican, pero estos hombres no han manchado sus vestiduras. Pues qué pésimo conocimiento de Dios tienes, porque los fariseos pensaban así igual. ¿Cómo pensaban los fariseos? Vamos a entregar a Jesús por envidia, pero no nos metemos a la casa de este gentil porque mañana es día de Pascua y nos vamos a contaminar. O sea, ¿te contamina más entrar a la casa que estar entregando a alguien inocente? Lo mismo pasa acá. No digo que no sean inocentes, pero ¿cómo puedes decir primero que estás hablando como un gentil y publicano? Porque recuerden que todo lo que se publica en redes sociales es público, No es que no se metan en mi vida, no. Cuando tú publicas en redes sociales es público. Se vuelve público todo. Publican eso y después publican que no han manchado sus vestiduras. Pues qué contradicción. Eso es falta de conocimiento de Dios. Vean lo que dice aquí sobre los hijos de Elí, ¿no? Dice ahí, versículo 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Mira, la palabra aquí, impío, en otra versión me sorprendió, pero la palabra hombres impíos significa hijos de Belial. Hijos de Belial, tú sabes a qué se refiere, ¿verdad? Hijos de Belial sirviendo en el tabernáculo. Eso sí está fuerte, ¿no? ¿Y puede ocurrir en la iglesia? Sí puede ocurrir que pues hay uno que ni siquiera es cristiano y está cantando. O ni siquiera es cristiano y está enseñando a los niños. Sí puede ocurrir. Y ve de lo que dice después. Y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían. Esas dos cosas dan como resultado algo. ¿Cuál? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes.
y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, ya el Levítico decía que la espaldilla era para el sacerdote y que ciertas partes del animal eran para el sacerdote, pero lo que ellos hacían era que llegaba la gente con su carnero, con su cordero, y ya lo mataban y luego lo sacrificaban y le decían: no, antes de que lo sacrifiques, yo quiero la pata, quiero la cola y quiero tal cosa. Le decía: no, pues es que así no es. Primero es que yo sacrifique y después te va tu parte, ¿no? Primero es Dios y después lo tuyo. Él decía: no. Dice, y si el hombre respondía, versículo 16: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela. O sea, yo te exijo que me la des. De otra manera, o sea, pues ¿quién te crees tú? Yo soy el sacerdote, yo hago lo que yo quiero. Era pues muy grande delante de Jehová que el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. La conducta de Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, era escandalosa, mimados por su padre indulgente. Crecieron creyendo que podían ignorar a Dios y hacer lo que les viniera en gana. Eso es lo que pasa cuando no hay conocimiento de Dios. Piensas que el centro del universo eres tú y que la única voluntad que vale es la tuya. Lo que hacían al apropiarse de las mejores porciones de lo que se ofrecía en sacrificio y el uso que hacían del santuario para cometer adulterio con las mujeres que acudían a los servicios, deshonraba el sacerdocio y hacía que la gente mirara con desprecio los ritos y servicios de la casa de Dios. Un capítulo más atrás, capítulo 1. En el versículo 9 vemos este relato que conocemos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a su pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, si que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, o sea, una hija de Belial. Pues no soy eso. Soy una hija de Dios que viene y derrama su pesar delante de Dios, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces él dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hermanos, podemos decir que cualquiera se equivoca, ¿no? Tal vez yo hubiera cometido el mismo error que viendo a una mujer de lejos y está ahí como que moviéndose, y a lo mejor igual hubiera llegado a la misma conclusión. Sin embargo, hermanos, lo que sí podemos decir de Elí es la parte de que Elí demuestra el verdadero valor del tabernáculo. La falta de conocimiento de Dios hace que perdamos el valor de las cosas de Dios. Las empezamos a pisotear cuando no conocemos a Dios. Empezamos a pisotear lo que Dios nos ha dado. Elí llamó impía a Ana, y los impíos eran sus hijos. Y los hijos de Elí abusaban y pisoteaban el servicio. La falta de conocimiento de Dios hará que el servicio a Dios, que las cosas que son de Dios y que Él manda tengan poco valor.
¿Por qué? Porque yo creo que esto que se hace tiene más valor que lo que Dios manda aquí. Como se los dije, ¿no? No, es que, ¿qué damos? A ver, ¿la ofrenda a Dios o le damos al pobre? ¿Cuál de las dos? Y el mundo dice, no, pues el pobre, porque el pobre necesita, o sea, pues Dios, pues es Dios, ¿no? Él puede, ¿no? Pues él es el dueño de todo, dizque. Pues bueno, él pueda solo. El pobre sí necesita. Eso es lo que exactamente Elí pensaba. Dame la parte de la grosura del carnero para el pobre de mí. ¿Y Dios? ¿Qué pasa con Dios? Él va a entender. Por eso Él me puso a mí. Como los hijos de Elí, así era todo Israel. Sin entendimiento y sin temor de Dios. Eso es lo que pasa cuando no hay conocimiento de Dios, hermanos. Que puedes estar en un ministerio, pero tiene poco valor para ti. Lo de Dios tiene poco valor. Vámonos por la parte final, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo. Juan 14, 8. Cuando conoces a Dios, hermano, de verdad, las cosas que tú tienes de parte de Dios tienen mucho valor. Tú sabes que Dios, en su gracia, su misericordia, te ha otorgado, te ha permitido llegar, te ha permitido obtener. Y tiene valor. ¿Y sabes qué? Lo cuidas. Lo cuidas. ¿Por qué? Porque en ese conocimiento de Dios sabes que Dios te ha permitido. Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy el Padre, en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ven a dónde nos lleva el verdadero conocimiento? ¿A qué? A glorificar a Dios. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es la manera de llegar al conocimiento de Dios? La respuesta es conocer a Jesús. Entre más conocemos de Jesús, más conocimiento de Dios tenemos. Por lo tanto, un conocimiento adquirido fuera de Jesús es engañoso. Es engañoso, hermanos. Por eso le dice, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no me conoces, Felipe? Así muchos están. Conocen de la Biblia, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y tú los ves por cómo actúan. Por cómo actúan. No se quieren discipular. ¿Por qué será? ¿Saben mucho? ¿Saben mucho ya de Dios? Por eso no se quieren discipular, porque ya saben mucho. No, porque para ellos eso no tiene valor. Eso no tiene valor para mí. ¿Que yo estudie la Biblia? No, lo único que requerimos es creer en Cristo. Y si ya creímos, ya somos salvos. Pues la Biblia dice ahí en segunda de Pedro, ¿no? Que no os dejarán estar sin fruto. Ve cómo son esas personas que no se discipulan, que no tienen conocimiento de Dios. Sí son cristianas, pero su carácter deja mucho que desear, su caminar cristiano deja mucho que desear, su matrimonio deja mucho que desear. ¿Por qué? No conocen a Dios. Conocen Biblia, sí, está bien, conocen Biblia.
pero no van más allá. Son como aquella semilla que cae en pedregales, ¿no? ¿Cómo es esa semilla? Brota, pero no tiene raíz. En algún momento tú los ves y le pides y son gente que son desprendidas y son gente que amén, gloria a Dios y toda la cosa. Pero cuando de verdad viene una prueba y algo donde deben demostrar que siguen a Dios y que aman a Dios, fracasan. Fracasan, no tienen profundidad, no tienen raíz. Con cualquier dificultad se queman. Son cristianos, porque eso no me toca a mí juzgarlo. Lo que nos toca juzgar es, dice ahí, el resultado de su fe. Y una fe sin conocimiento no da nada. No da nada. Podrás creer muchas cosas, hasta crees en los ovnis, pero de ahí no pasas. Terminamos con esta, Proverbios 2:1. Con ese pasaje vamos a terminar ya, hermanos. Puedo citar más pasajes, tengo más pasajes aquí, hermanos. Que el conocimiento de Dios es muy importante. Pero lo que quiero que entiendas, hermanos, es que si no tienes conocimiento de Dios, tú vas a tener un cristianismo muy insípido. Muy insípido, o sea, la gente empieza a pensar que el cristiano, o sea, a mí me da alerta cuando son cristianos, son hombres y mujeres que son cristianos, pero entienden el cristianismo a base de, no, pues es que lo bueno es que no hay que engañar a nadie, ¿verdad? No hay que engañar a nadie. No, hay que ser muy, o sea, yo trato de no hacerle mal a nadie. Sí está bien eso. Pero ahí tú te estás llevando la gloria, no Dios. Porque tú mismo te alabas que tú no haces mal a nadie. Y aquí el punto es que Dios sea exaltado, no tú. El verdadero conocimiento de Dios te va a llevar a eso. Entonces, ¿con qué se combina el conocimiento? Con el temor de Dios. Dice ahí, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temor al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Lo estoy leyendo en traducción viviente. Versículo 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. El que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Pues hay gente que aprende hasta eso. Es por sentido común que si sales te mojas, ¿no? Es por sentido común. Y ahí la gente no tiene ni eso. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Versículo 8. Él cuida la senda de los justos y protege a los que les son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto. ¿Cómo? Primero hay que atesorar, hay que buscar, hay que entender, hay que estudiar la palabra. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá salvo. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría, fíjate, te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino de la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra.
y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Conocimiento sin temor es pura paja, hermanos. Es pura paja. Muchos conocen Biblia, pero no conocen a Dios. Es trágico, porque es muestra, o se demuestra que las cosas de Dios las pisotean, pero las cosas del mundo las atesoran. Y al final se vuelven enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. El conocimiento de Dios, hermanos, nos librará de muchas cosas, aún de nosotros mismos. De nosotros mismos. Que queremos saber algo, pero a veces no lo sabemos bien. La sabiduría, el conocimiento de Dios nos librará. Nos hará sabios, discernir. Y hará que decisiones traigan bendición, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.